Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y a cada una de mis hermanas, a cada siervo de Dios y a cada mujer de Dios, cada pastor y cada evangelista. En esta oportunidad vamos a compartir con respecto a la doctrina del arrebatamiento. Muchos están confundiendo el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo y creen que es el mismo acontecimiento. Pero la Sagrada Escritura no lo muestra de esta manera, sino que son acontecimientos muy diferentes. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo es terminando la gran tribulación. Por eso vamos a hablar con respecto a esta doctrina que es muy importante en la iglesia. Porque muchos falsos maestros están enseñando lo contrario. La pregunta sería, ¿cuáles son las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús? Existen muchas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús a la tierra. Muchos confunden la segunda venida de Jesús con el arrebatamiento. Las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús son muchas, como usted verá a continuación. 1. En el arrebatamiento, Jesús viene por la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 17. 2. En la segunda venida, Él viene con la asamblea, con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. 3. En el arrebatamiento Jesús vendrá antes de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. 4. En la segunda venida vendrá al fin de la ira. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. Lea detalladamente el pasaje y verá que la segunda venida es después de la ira. 1. En el arrebatamiento Jesús viene hasta la nube. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. 2. En la segunda venida, Él vendrá con las nubes. 1. En el arrebatamiento Jesús vendrá soltero. 2. En la segunda venida lo hará casado. Lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Pruebas bíblicas de que la iglesia no pasará por la ira. Sí, la iglesia o los cristianos verdaderos serán llevados para el cielo antes de la gran tribulación que vendrá a la tierra juntamente con las terribles plagas del Apocalipsis.
Lea con atención los siguientes versículos y usted verá que el justo, por la sangre de Jesús, será librado de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Lucas capítulo 21, versículo 36. Proverbio capítulo 11, versículo 8. Daniel capítulo 12, versículo 1. Sofonía capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 9. Y primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. La iglesia será arrebatada hasta las nubes. Sí, en el arrebatamiento de la iglesia será arrebatada hasta las nubes del cielo. Y allí se encontrará con Jesús en el aire. Lea primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. El tribunal de Cristo, después del arrebatamiento de la iglesia, deberá compadecer ante el tribunal de Jesús, allá en el cielo. En este tribunal, la iglesia recibirá alabanza con reprensiones, según lo que haya sido su conducta o la conducta individual de cada salvo. A partir del momento en que aceptó a Jesús como su Salvador personal, hasta el momento de su muerte o del arrebatamiento de la iglesia. Lea Apocalipsis. Lea 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Capítulo 4, versículo 5. Y Romanos capítulo 14, versículo 10. Su duración. La gran tribulación será un periodo de 7 años. Serán 7 años malos, los más malos de la historia del mundo, cuando el Eterno, usando todas las cosas, castigará al mundo. En el capítulo 9 de Daniel se nos habla de 70 semanas de años, 490 años, 69 semanas de años que se cumplieron con la muerte de Cristo, dejando una semana, 7 años para ser cumplido en este periodo. Habrá 2 partes de la gran tribulación. La primera parte de 3 años y medio serán menos malas que la última parte. La segunda parte incluye Apocalipsis capítulo 12, versículo 19. En la primera parte el anticristo protegerá a los judíos, pero cuando ellos lo rechazan, porque él demandará adoración como si fuese Dios, los judíos serán dejados sin ayuda terrenal, acepto de los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 al 12. Dios protegerá sobrenaturalmente. Otros pasajes que refieren a estas 2 partes son Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Daniel capítulo 12, versículo 1. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 al 17.
Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1 al 7. Jeremías capítulo 30, versículo 4 al 11. 2. El propósito de la gran tribulación. El propósito de la gran tribulación es purificar a Israel y traerle a un lugar donde Dios pueda cumplir su convenio eterno, hecho con sus padres, y todavía hacerlo sobre la base de sus rectas demandas. La persecución muchas veces ha roto su espíritu obstinado en el pasado, pero solo temporariamente. La gran tribulación lo hará permanentemente. Jeremías capítulo 30, versículo 4 al 7. Capítulo 32, versículo 37 al 41. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 28. Capítulo 20, versículo 33 al 34. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y 13. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Al principio de la gran tribulación se levantará un gran hombre malo. El mundo lo recibirá para salvarlo de las dificultades que habrá, especialmente civil y financiera. Será recibido como un Cristo o Salvador, y muchos creerán en Él. Con el arrebatamiento de la iglesia, Él podrá obrar libremente por medio del poder del diablo. Lea 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 13. Parece que habrá un reino hecho por la unión de 10 reinos, sobre el cual reinará el anticristo. Será el imperio de Roma restaurado según los pies y dedos de la imagen de Daniel. Algunas escrituras hablan de él como si fuera el diablo mismo. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19. Daniel capítulo 7, versículo 25. Capítulo 8, versículo 9. Y capítulo 23, versículo 25. Al principio de los 7 años de la gran tribulación, el anticristo hará un pacto con los judíos. Pero después de 3 años y medio, romperá su pacto con ellos. Mateo capítulo 24, versículo 15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Capítulo 15, versículo 12 al 17. La segunda venida de Jesús a la tierra, querido hermano y lectores en general, es muy importante que usted lea cuidadosamente este texto para que vea la gran diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús en gloria. Veremos en orden cronológico lo que acontecerá desde la subida de la iglesia hasta la vuelta a la tierra con la iglesia, con la quejilá asamblea. Debemos tener presente que el arrebatamiento será 7 años antes
de la vuelta de Jesús, y su vuelta será 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento, los salvos serán transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Y seremos arrebatados para el cielo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Pero en la vuelta de Jesús, los salvos que ya habrán subido 7 años antes, volverán a la tierra transformados, con cuerpos glorificados, para reinar con Jesús. Lea Lucas capítulo 20, versículo 35 al 36. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y Zacarías capítulo 14, versículo 4. El arrebatamiento de la iglesia. Querido hermano, antes que aparezca el antimasiaj, anticristo, antes que venga ese tiempo malo, llamado la gran tribulación, la iglesia, o sea, todos los salvos en Jesús, desapareceremos totalmente de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo será transformado en cuerpos glorificados, en cuerpos angelicales, y volaremos para el espacio y quedaremos por 7 años en el cielo. Después de los 7 años, retornaremos a la tierra para reinar con Jesús. Este maravilloso evento es el que escatológicamente se llama el arrebatamiento de la iglesia. El orden del arrebatamiento será el siguiente. 1. El arrebatamiento será antes de la ira o la gran tribulación, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Lea Romanos capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y capítulo 5, versículo 8. O Isaías capítulo 26, versículo 20. 2. Antes que seamos arrebatados, nuestros cuerpos serán transformados. Lea 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 52. 3. Después que nuestro cuerpo sea transformado, volaremos para el cielo. Lea 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. 4. Cuando estemos arriba, seremos juzgados, no para condenación, sino para saber si merecemos un premio o un galardón fuera de la salvación. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Capítulo 3, versículo 10 al 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y Romanos capítulo 16, versículo 10. 5. Después que seamos juzgados en el cielo, serán realizadas las bodas del Cordero. Lea Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. 6. Después de las bodas del Cordero, andaremos paseando por el cielo, viendo la gloria de Dios en caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Y capítulo 7, versículo 16 al 17. 7. Después de 7 años, volveremos a la tierra para reinar en ella, juntamente con Jesús, por 1000 años. Lea Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20, versículo 6. La vuelta de Jesús. Querido hermano, observe que ahora no vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesús, que será 7 años después del arrebatamiento. Es necesario que esto quede bien claro para que usted no se confunda.
En el arrebatamiento, la iglesia sube a encontrarse con Él en el aire. Lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En la segunda vuelta de Jesús, la iglesia baja para reinar con Él por 1000 años. Lea los siguientes versículos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Capítulo 20, versículo 6. Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5. Con estos versículos comprobamos que Jesús bajará a reinar con su iglesia por 1000 años en esta tierra. En el arrebatamiento, Jesús no baja a la tierra. En el arrebatamiento, Jesús queda en el aire. Y la iglesia sube a encontrarse con Él en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Observemos también que el arrebatamiento o la desaparición de la iglesia será antes de la gran tribulación. Lea cuidadosamente Isaías capítulo 26, versículo 20 y capítulo 57, versículo 1. Y compruebe que la iglesia será arrebatada o levantada para el cielo antes que venga la ira de Dios, y que la iglesia permanecerá en las mansiones celestiales hasta que pase la ira abajo. Ahora observemos que la vuelta de Jesús será 7 años después del arrebatamiento, inmediatamente después que termine la gran tribulación o la ira. Lea cuidadosamente Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Querido hermano, si usted quiere saber más sobre el arrebatamiento, lea el capítulo anterior, el arrebatamiento. En él encontrará la gloriosa doctrina del arrebatamiento, con riqueza de detalle. Ahora hablaremos de cómo será la vuelta de Jesús a la tierra y de cómo será el milenio. Empezaremos probando que Jesús volverá a la tierra a reinar en ella por 1000 años. Lea los detalles de cómo será la vuelta de Jesús. Prueba de la segunda venida de Jesús a la tierra en gloria. La segunda venida de Jesús fue anunciada por los ángeles. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 11. Y los ángeles no mienten. 2. La segunda venida de Jesús fue anunciada por el propio Jesús. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 3. Sí, la segunda venida de Jesús a la tierra fue anunciada por él mismo. No miente. Lea Tito capítulo 1, versículo 2. Número capítulo 23, versículo 19. Isaías capítulo 15, versículo 28 y 29. Lea Juan capítulo 14, versículo 3. Y veremos que Jesús dijo, antes de irse para el cielo, que volvería otra vez a la tierra. Base bíblica. Mateo capítulo 6, versículo 10. Capítulo 24, versículo 30 al 46. Capítulo 25, versículo 31. Marcos capítulo 13, versículo 35 y 36. Capítulo 14, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 26. Capítulo 12, versículo 40. La segunda venida de Jesús también fue anunciada por los profetas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Sí, los mismos profetas del Antiguo Testamento que anunciaron que Jesús vendría a la tierra, por primera vez acertaron con precisión
matemática. Esos mismos profetas también anunciaron que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra. Ahora bien, si esos profetas no se equivocaron y acertaron hasta en los más mínimos detalles de cómo sería la primera venida de Jesús a la tierra, ¿no es lógico que también acierten con respecto a la segunda venida de Jesús? Orden cronológico del arrebatamiento de la iglesia y de la vuelta de Jesús. Lea cuidadosamente este punto y se orientará bien al respecto de los pasos que la iglesia dará desde el arrebatamiento hasta la vuelta de Jesús. Primero, el cuerpo será transformado. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. Segundo, la iglesia sube hasta la nube. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Tercero, la iglesia pasará por el tribunal de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Cuarto, la iglesia se casa con Jesús, boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Quinto, la iglesia verá la gloria de Dios en los cielos. Después la iglesia pasará por las bodas del Cordero y después regresará a la tierra. A continuación veremos los detalles de cómo será la segunda venida de Jesús a la tierra. Haremos una cámara lenta mostrando los detalles. Partiremos viendo lo que acontecerá paso por paso, desde el arrebatamiento o la subida hasta la vuelta a la tierra, detalle por detalle. ¿Qué haremos en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia y antes de la venida de Jesús? Uno, lo que haremos en primer lugar después del arrebatamiento será ver a Jesús en su hermosura en los aires. Miraremos hacia abajo y veremos la tierra. Está muy lejos de nuestro pie. Isaías capítulo 33, versículo 17. 2. En segundo lugar, será el juicio de la iglesia ante el tribunal de Jesús. La iglesia tendrá que pasar por el tribunal de Jesús, no para ser condenada, sino para ser exhortada y galardonada. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 al 15. En tercer lugar, la iglesia participará de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. Después del juicio de la iglesia se casará con Jesús. Este casamiento se llama las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Cuarto lugar, será la cena del Cordero. Después de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén, será realizada la mayor cena del mundo. Esta cena se conoce por el nombre de la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? A continuación veremos cómo será la vuelta a la tierra. Después de los 7 años viajando por el espacio, viendo la gloria de Dios, volveremos a la tierra para reinar sobre ella por 1000 años. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20, versículo 6.
1. El sol se oscurecerá. La primera cosa que acontecerá cuando Jesús venga, habrá un gran oscurecimiento mundial. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Salmo capítulo 18, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 10. Job capítulo 2, versículo 12. Y Mateo capítulo 24, versículo 9. 2. Aparecerá la señal de Jesús. Después o en medio de esta oscuridad aparecerá la señal de Jesús. Mateo 24, 30. 3. Todo ojo lo verá. Jesús aparecerá con su iglesia en caballos blancos sobre las nubes del cielo, y todo ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Satanás es preso. Satanás será aprisionado por un ángel por 1000 años en el abismo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. 5. Los demonios también serán aprisionados. Isaías capítulo 24, versículo 21 al 22. 6. Una nueva rebelión. El antimasiá hará una guerra contra Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? La segunda venida de Jesús será muy pronto, porque la Biblia lo dice en varios pasajes. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Por esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Repta, pues, que los que tienen esposa sean como si no tuviesen. Romanos capítulo 16, versículo 20. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Y resta, pues, lo que le detiene. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestro pie. La gracia de Jesús sea con vosotros. Hermano querido, estamos compartiendo con respeto a la doctrina del arrebatamiento. Con esta palabra, con esta enseñanza, quiero decirle a mis hermanos, a mis hermanas, que pronto va a acontecer algo terrible. Pronto va a acontecer algo tremendo. El arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene a arrebatar a su iglesia. El Señor Jesús viene a buscar a los que le están esperando, a los que están preparados. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros estamos listos? Que cuando suene las trompetas, nosotros podamos ser arrebatados de esta tierra. Tomemos un momento para escudriñarnos a nosotros mismos. Y si no estamos preparados, este es el momento que nosotros podemos pedirle a Dios perdón. Este es el momento en reconciliarnos con Dios. Este es el momento de ser sincero con Dios. Y Dios va a perdonar nuestra falta. Dios va a perdonar nuestro pecado. Debemos estar preparados. Pronto va a sonar el shofar. Pronto va a sonar la trompeta. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estén vivos van a ser transformados. Y van a ser arrebatados para el cielo, para encontrarse con Jesucristo. Qué hermoso, qué precioso es saber eso. Con esta palabra, amados hermanos y amigos, solamente quiero animarte que predique la palabra. No pierda el tiempo en discusiones. No pierda el tiempo en pleito, en murmuración. Cumple con tu ministerio. Cumple con lo que el Señor te ha dado.
Predica la palabra del Señor, tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. Habla la palabra a aquellos que no conocen, que están perdidos. Dile que Jesús viene. Dile que Jesús viene a buscar a su iglesia. Y que Él quiere que nosotros estemos preparados. Este es el mensaje para la iglesia. Este es el mensaje más importante. Porque hay muchos que se van a quedar. Hay muchos que lamentablemente se van a quedar. Pero el Señor está dando un tiempo para que prediquemos. Un pequeño tiempo para que hablemos de su venida. Más que nunca debemos hablar con respecto al arrebatamiento. El diablo no quiere que prediquemos de estas cosas. El diablo no quiere que prediquemos con respecto a la venida del Señor, con respecto al arrebatamiento. Él quiere que prediquemos prosperidad. El diablo quiere que nosotros enseñemos cosas que no están de acuerdo a la Sagrada Escritura. Soy el hermano Zen Espíndola, desde Argentina. El Señor siga bendiciendo a todos mis hermanos.